Continuos fluidos. El estudio de los continuos sólidos se fundamenta en la teoría de elasticidad lineal, donde las deformaciones y sus gradientes deben ser pequeños en comparación con el tamaño del medio continuo. En los continuos fluidos se tiene el caso opuesto, con movimientos relativos altos entre partículas. Por este motivo, el estudio de continuos fluidos se debe abordar desde la cinemática de partículas. Así es posible ver, por ejemplo, el movimiento de las partículas que componen una ola, la cual presenta movimientos relativos altos entre partículas. Utilizando el ejemplo de un río compuesto por un infinito número de partículas o puntos materiales en su paso por la columna de un puente, se puede apreciar que un determinado punto material sigue una trayectoria en su movimiento. Es decir, existen infinitas trayectorias, cada una asociada a un punto material. Este enfoque para describir el movimiento del río se conoce como enfoque de Lagrange. Si por el contrario el movimiento del río se analiza mediante puntos espaciales, los cuales son fijos en el espacio, se puede definir el concepto de línea de corriente como una línea conformada por las tangentes al vector de velocidad que tienen las partículas en su paso por puntos espaciales. Es decir, en cada punto espacial que se define como fijo, se determina la tangente de la velocidad que tienen las partículas en su paso. Este otro enfoque, para describir el movimiento del río, se conoce como enfoque de Euler y es el más usado en la mecánica de fluidos, debido a la dificultad de describir el movimiento de fluidos usando el enfoque de Lagrange. El concepto de estacionariedad de un continuo fluido se presenta cuando su movimiento no depende del tiempo, con lo cual se tiene que la trayectoria y la línea de corriente coinciden. Las aceleraciones que presentan las partículas del río se deben principalmente a fuerzas másicas y superficiales. El río, al tener una pendiente en el fondo, tiene una componente de fuerza gravitacional que permite el movimiento horizontal de las partículas. En el caso de fuerzas superficiales, la colisión entre las partículas adiciona componentes de fuerzas aplicadas en la superficie de las partículas. Como el enfoque de Euler se fundamenta en puntos espaciales que son fijos, no existe forma de saber si la aceleración medida en el punto espacial y que actúa en las partículas es causada solo por fuerzas másicas y superficiales. En caso de analizar movimientos de fluidos en calderas o gases, se deben tener en cuenta aceleraciones inducidas en las partículas por efectos térmicos. El concepto de derivada material se debe considerar en continuos fluidos para analizar la variación temporal de la velocidad, definida como aceleración local, y la variación espacial de esta.